Esta humanidad, 3:16 y Apocalipsis capítulo 1. Timoteo capítulo 3, verso 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta mañana estamos ante tu presencia, agradecidos a ti por las bendiciones tuyas. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos congregarnos para adorarte y glorificarte en espíritu y en verdad y escuchar tu gloriosa palabra. Habla a nuestros corazones en esta mañana, oh Dios eterno, y enséñanos lo que debemos conocer. Padre, en tus manos estamos, y te lo pido, oh Dios eterno, en el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, William Marion Branham. Amén, amén. Pueden sentarse. Vamos en esta mañana, pues, a ponerle como tema a las cortas palabras que vamos a hablar. El tema para esta mañana es el Dios poderoso revelado ante nosotros, o frente a nosotros. Como leímos, San Pablo dice: Dios ha sido manifestado en carne, hablando acerca de la manifestación de Dios en aquellos tiempos, cuando según San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. La palabra, que es Dios, se encarnó. Dios se manifestó en carne, en aquel cuerpo que Él creó en el vientre de María, y en ese cuerpo habitó Dios en toda su plenitud. Eso es de lo que nos habla el apóstol San Pablo. Ahora podemos ver que también que en Apocalipsis nos dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Sabemos que revelación es dar a conocer, o sea, manifestar. La revelación de Jesucristo, o sea, la manifestación de Jesucristo. La revelación o manifestación de Jesucristo en el tiempo pasado fue Dios manifestado en carne. Y la revelación de Jesucristo que habla Apocalipsis tiene que ser también Dios manifestado en carne nuevamente en el tiempo final. Ahora escuchemos bien. En otras ocasiones en que Dios se ha revelado al pueblo, y siempre velado en carne humana. Vamos a ver estas otras ocasiones en que Dios se ha revelado al pueblo. Y recuerden que siempre que se ha revelado, o sea, se ha manifestado, se ha dado a conocer, velado en carne humana, o sea, metido
dentro de un cuerpo humano, y a través de ese cuerpo humano Dios se ha revelado al pueblo, o sea, se ha dado a conocer hablando a través de esa carne humana, de ese cuerpo humano, y haciendo las cosas que tenía que hacer en ese tiempo a través de carne humana, o sea, a través de un ser humano. Fíjese, encontramos a Dios velado en carne humana, o sea, Dios, una porción de Dios manifestada en carne humana en los días de Noé, pero no era la plenitud de la divinidad, era una porción de Dios, no la plenitud, sino una porción, la palabra o la porción de la palabra de Dios que correspondía a ese tiempo. Eso lo vimos en los días de Noé. Dios velado ahí, o sea, metido ahí, una porción de Dios para ese tiempo. Lo vimos también en los días de Moisés, una porción de Dios ahí en carne humana, en un cuerpo humano. Moisés era la palabra de Dios manifestada para ese tiempo, pero no la palabra de Dios en toda su plenitud, sino una porción de la palabra de Dios. Que recuerde que Dios es la palabra. En los días de Elías era una porción de la palabra de Dios manifestada para aquel tiempo, la parte de la palabra de Dios que correspondía a ese tiempo, o sea, la parte de Dios que correspondía a manifestarse en ese tiempo, y estaba metida dentro de un cuerpo de carne, porque el cuerpo de carne es el velo que Dios usa para meterse, y desde ahí Dios se expresa a través de los labios de esa persona, y a través de esa persona Dios hace las cosas que hace. No era Moisés trayendo las moscas, sino Dios a través de Moisés, porque el Creador es Dios, y Dios estaba dentro de Moisés, y por eso lo que era hablado por Moisés no era la palabra de Moisés, era la palabra de Dios que estaba en Moisés. Dios metido dentro de carne humana, porque el velo siempre es la carne humana que Dios usa para manifestarse, o sea, la persona que Dios usa para Él manifestarse. En los profetas encontramos una porción de Dios manifestada. Encontramos que Dios envió diferentes profetas, cada cual en su tiempo, pero en ninguno de ellos estuvo la plenitud de la divinidad manifestada corporalmente. Solamente en ellos había una porción de Dios. No estaba la plenitud de Dios en carne humana, sino una porción de Dios en carne humana. La porción que correspondía para el día en que vivía ese profeta. Y ese profeta era la palabra de Dios para el pueblo de Dios en ese tiempo. Aceptar la palabra de Dios que había en ese profeta era aceptar a Dios. Rechazar la palabra de Dios que estaba en ese profeta era rechazar a Dios. Muchas personas en los tiempos de los profetas pensaron que ellos hablaban lo que querían hablar y siempre estaban en contra de las religiones, siempre estaban en contra de las cosas que estaban fuera de la palabra de Dios. Y por esa causa encontramos que la Biblia dice: ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? ¿A cuál de ellos? A todos los persiguieron, los mataron, los apedrearon. O sea que tenían a esos profetas como blasfemos, tenían esos profetas como personas que eran enemigas de la religión de aquellos tiempos. Siempre las religiones hablaron mal de los profetas. ¿Por qué?
porque las religiones siempre estuvieron en desacuerdo con la palabra de Dios, y le añadían por un lado y le quitaban por otro. Pero cuando Dios levantaba un profeta, Dios a través de esos profetas hablaba lo que correspondía hablar para ese tiempo, y hacía lo que correspondía a Dios hacer en ese tiempo. Y los que eran de Dios oían la voz de Dios, y los que no eran de Dios rechazaban. Y entonces, ¿qué sucedía? Los que aceptaban lo que Dios hablaba a través de esos profetas recibían el beneficio para lo cual Dios había enviado a esos profetas, porque Dios estaba dentro de ellos, no en toda su plenitud, sino en parte, o sea, una porción de Dios, la que correspondía para esa edad y para ese tiempo. Entonces, los que le recibían, dice el mismo Señor Jesucristo, el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta, recibe. Esto quiere decir lo siguiente: el que recibe un profeta en nombre de profeta, el beneficio para lo cual ha sido enviado ese profeta, lo recibe la persona que ha recibido ese profeta. O sea que el que recibe un profeta, entonces lo que recibe es todo el beneficio para lo cual Dios ha enviado ese profeta. Fíjese, si Dios envía un profeta fíjese como en los días de Noé, Dios envió al profeta Noé, y dentro de Noé estaba Dios, en parte, una porción de Dios, no la plenitud de Dios. Entonces, cuando lo que estaba dentro de Noé, esa palabra que estaba dentro de él fue predicada, fue expresada, los que le recibieron el beneficio para lo cual Noé fue enviado. ¿Para qué fue Noé enviado? Para anunciar el juicio que venía y para decir la forma en que se podía escapar del juicio de Dios. Y los que le recibieron el beneficio, recibieron la bendición. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron la forma correcta para escapar de los juicios de Dios y se metieron al arca, y cuando se metieron al arca, ahí lo tienen, recibieron al profeta y recibieron lo que él trajo, entonces recibieron la bendición de Dios, lo cual fue, ¿cuál? Escapar del gran diluvio que destruyó a todo el resto de aquellos que rechazaron. Pero los que le recibieron también el beneficio, la bendición. No murieron, no perecieron juntamente con aquellos incrédulos, sino que escaparon en el arca que había sido provista para escapar. Usted encontrará siempre que Dios levante un profeta, que también Dios muestra la forma correcta para escapar de los juicios de Dios. Hay siempre una forma. Hay siempre, hablando en términos espirituales, hay siempre un arca preparada para escapar de los juicios de Dios. Encontramos que aquellos 8 que entraron al arca conforme al plan de Dios, al plan para escapar, ellos escaparon del diluvio, y cuando terminó el diluvio, ellos entraron a una nueva dispensación, a una nueva vida, la vida que se comenzó a vivir después del diluvio. Ve usted, ellos entraron entonces a una nueva forma de vida, pero aquellos que rechazaron a Dios manifestado en parte en ese profeta Noé, ¿qué pasó? Ellos, al rechazaron también la bendición que había ahí. Ellos rechazaron el plan de escapatoria, y al rechazarlo, entonces rechazaron la bendición de Dios, y al rechazar la bendición de Dios, ¿qué les esperó entonces? El juicio. Porque siempre que Dios envía un profeta, que Dios se manifiesta a través de un profeta, viene con dos cosas: bendición en una mano y juicio en la otra. Aceptarle es aceptar la bendición de Dios. Rechazarle es recibir el juicio de Dios. Por lo tanto,
Siempre que Dios se manifiesta, delante de Dios está el camino de la vida y el camino de la muerte. Y el hombre tiene el privilegio de elegir lo que quiera de las dos cosas, o la vida o la muerte, porque Dios le ha dado al hombre libertad, libre albedrío para que escoja. Vemos en diferentes ocasiones, diferentes tiempos, diferentes edades, a Dios manifestado en carne humana, a Dios velado, o sea, metido en un cuerpo humano y revelándose a través de ese cuerpo humano, a través de los profetas en los tiempos pasados. Pero como ya hemos visto, en ellos no estaba la plenitud de Dios. Pero luego vino uno llamado Jesús de Nazaret, y fue conocido en aquellos tiempos como el profeta de Nazaret. Pero en ese profeta de Nazaret estaba la plenitud de Dios. Ese no era un profeta como los demás profetas con parte de la palabra de Dios. Ese no era como los demás profetas que solamente tenían una porción de Dios, sino que éste tenía la plenitud de Dios. En él estaba Dios metido. Y ese cuerpo que la gente veían, ese era el velo de carne que ocultaba la presencia, que ocultaba la persona de Dios que estaba metido ahí dentro. Porque el velo siempre oculta a Dios de los incrédulos. Y solamente los creyentes verdaderos ven a Dios y reconocen por fe que Dios está metido dentro de ese velo de carne. Nadie más, el resto, no lo puede reconocer. Encontramos que los griegos vinieron donde Felipe y le dijeron: mira, Felipe, queremos ver a Jesús. Felipe los llevó, y cuando los llevó donde estaba el Señor Jesucristo y él estaba predicando, él estaba hablando la palabra y haciendo las cosas que le correspondía hacer, los griegos miraron y vieron el velo de carne donde estaba Dios metido, pero no pudieron ver a Dios. No pudieron ver a Jesús. Ellos solamente vieron el velo de carne. Pero Pedro, por revelación, pudo ver a Dios. Cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Pedro lo pudo ver por revelación. Pudo ver a Dios metido allí dentro, manifestado en carne humana. Pero los griegos solamente vieron el velo de carne y no pudieron ver el que estaba dentro. No pudieron ver que las obras que estaban siendo hechas y que el que estaba hablando no era un hombre, sino el que estaba dentro de aquel hombre. Y ver a Dios cuando Él se manifiesta en carne humana, eso solamente puede ser visto por revelación. Por fe, usted puede conocer que Dios está metido dentro de ese cuerpo humano, dentro de ese velo. Siempre el velo de carne, o sea, el instrumento de carne en donde Dios se ha metido, siempre ha sido la causa de tropiezo. Ahí es que siempre han tropezado la gente. La gente dice: yo creo en Dios, todos dicen que creen en Dios. Pero cuando Dios se mete en un velo de carne humana, en un cuerpo humano, en el que Él escoja en el tiempo que Él desee hacerlo, entonces ese velo, esa persona, ese cuerpo de carne humana es el motivo de tropiezo para la gente. Porque no pueden creer ni no pueden reconocer
en esa persona pobre y sencilla y humilde y analfabeta, no pueden creer que ahí esté Dios metido en toda su plenitud, y siempre están tropezando con el velo. Siempre esa es la piedra de tropiezo. La carne donde Dios se manifiesta. Fue la piedra de tropiezo en los días de Noé. Quizás si se hubiera levantado un científico diciendo que iba a venir un diluvio, la gente hubiera dicho, sí, es verdad, porque ese es un científico, y ese sabe investigar los cielos, y sabe acerca de meteorología, y sabe todas esas cosas. Así es que, si el científico doctor fulano de tal dice que va a llover, aunque no haya llovido, va a llover. Pero como quien lo dijo fue un campesino sencillo, analfabeta, la gente decía, ese es un hombre loco, no le hagan caso a ese. La gente no pudieron reconocer que Dios estaba metido dentro de ese hombre. Porque Dios es la palabra, y la palabra estaba en él, y por eso podía después hablar la palabra. No lo reconocieron a Dios en ese cuerpo de carne, en ese cuerpo viejo de ese viejo Noé. Tropezaron con ese cuerpo de carne viejo y se los llevó el diluvio a todos. Y perecieron toditos. Porque siempre el velo de carne, o sea, el cuerpo de carne que Dios usa, la persona que Dios usa, ahí es que siempre la gente tropieza. En los días de Moisés también tropezaron en el velo de carne, tropezaron en Moisés. En los días de Elías también tropezaron en el velo de carne, tropezaron en Elías. En los días de todos los profetas tropezaron en el velo de carne de Dios, los cuales eran las personas que Dios utilizó en esos tiempos. En los días del Señor Jesucristo, ¿dónde tropezaron? Tropezaron en el velo de carne. Mira, este es samaritano y tiene demonio. Si este es de Nazaret, si este es el hijo del carpintero José, ¿ves? ¿Dónde estaban tropezando? En el velo de carne. Decían, a este nosotros lo conocemos, ese es de allá de Nazaret, ese muchacho, ese joven es de allá, si eso no. ¿Quién va a creer que ese es el Hijo de Dios? Él dice que ha descendido del cielo. Está bien loco, porque nosotros sabemos que de donde descendió fue de Nazaret. Porque por allá, de allá es él. Él no es del cielo. Él es un hombre terrenal. ¿Ves? Estaban tropezando en el velo de carne. Pero el Señor decía, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y cómo podía ser esto posible si estaba allí en la tierra? ¿Cómo podía estar en el cielo? Porque aquel era Dios manifestado en carne. Y como es Dios manifestado en carne, Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Y Dios es omnipresente. Y por eso, estando allí en la tierra, podía estar en todos sitios a la misma vez. No su cuerpo de carne, no el velo, sino el que estaba dentro de ese velo, que era Dios. Por lo tanto, vemos que la gente, cuando escuchan al Señor Jesucristo hablar de esta manera, se escandalizan. No, eso no puede ser posible si Él está aquí en la tierra. ¿Cómo va a decir que está en el cielo también? Es que ellos no habían reconocido que Dios estaba manifestado en carne en toda su plenitud y que Dios es omnipresente. Y no importa que esté metido en un cuerpo, Él no pierde su omnipresencia. Él sigue siendo omnipresente. Dios no cambia. Él es el mismo siempre. Lo único que Dios cambia es el vaso. Es el velo donde Él se mete. Es lo único que Dios cambia. Él, en los tiempos de Noé, pues usó el velo de carne, ese viejo Noé. Ese era el velo de carne de Dios. Pero luego, más adelante, ya pues no podía usar ese velo de carne, porque ya el tiempo para usarlo había pasado. Entonces,
vino y usó a Moisés más adelante otro velo de carne. Luego usó otro velo de carne, Elías, más adelante. Ve usted, el mismo Dios, pero metido en diferentes velos de carne. O sea, metido en diferentes personas, y a través de esas personas revelándose al pueblo de Dios, y los que son de Dios, oyendo la voz de Dios y siguiendo la voz de Dios, la cual viene a través de esos velos de carne. Pero es Dios el que habla a través de esos velos de carne, no es el hombre. Es Dios a través del hombre, del velo de carne. Así lo hizo a través de los profetas. Y luego, cuando se cumplió el tiempo, en Cristo Jesús Dios se manifestó en toda su plenitud. Lo que no había hecho en los profetas, manifestarse en toda su plenitud, lo hizo en Cristo. Dios en toda su plenitud, lo cual no era otra cosa sino el gran misterio de la redención. Y sin contradicción, grande es ese misterio. Dios ha sido manifestado en carne hace aproximadamente 2000 años para redimir a todos los hijos de Dios. La gente tropezó en aquel velo. Solamente encontramos que 120 estuvieron preparados para recibir el beneficio para lo cual Él vino manifestado en un velo de carne humana. 120 estuvieron listos y recibieron la gran bendición en el día de Pentecostés. Y luego más adelante el Señor iba añadiendo a su iglesia los que habrían de ser salvos, o sea, los que estaban incluidos en el plan de la redención. Ahora ustedes pueden ver que este misterio de Dios revelándose a través de los tiempos y de las edades es algo muy sencillo, es un plan muy sencillo. Es el Dios Todopoderoso revelado ante nosotros, frente a nosotros, en un velo de carne humana, haciéndolo siempre a través de todos los tiempos. A través de todos los tiempos Dios lo ha estado haciendo, porque Dios no está inactivo, Dios siempre está en acción, porque Dios siempre tiene sobre la tierra hijos de Él. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, es necesario para los hijos de Dios que haya palabra de Dios siendo manifestada en cada tiempo para ellos poder vivir, tener vida, la cual procede de la boca de Dios. Pero hemos visto que Dios ha estado oculto tras el velo de carne que Él usa en cada tiempo, pero oculto del incrédulo, pero manifiesto, revelado al creyente. Y solamente el creyente por fe, por revelación, puede saber que Dios está metido en ese velo de carne. Solamente por la revelación, los hijos de Dios, a través de las edades, a través de cada tiempo, han reconocido que Dios ha estado metido en ese cuerpo que ha usado en el tiempo en que ha vivido ese hijo de Dios. Por ejemplo, los que vivieron en los días de Noé reconocieron que Dios estaba en Noé y entraron al arca y siguieron la palabra. Los que vivieron en los días de Moisés, los hijos, los escogidos, reconocieron a Dios manifestado en Moisés. Los que vivieron en los días de Elías reconocieron que Dios estaba en Elías. Elías mismo como hombre decía y pensaba y hablaba con Dios y le decía: mira, Señor, yo deseo morirme, deseó morirse. Mira, todos han dejado tus mandamientos. Y esta Jezabel y Acab han matado a todos tus profetas. Y solamente yo quedo. Y me buscan para matarme. Solamente queda uno solo, yo. Y me buscan para matarme. Así es que
Señor, yo desearía morir mejor de muerte natural y no en las manos de esa Jezabel cortándome el pescuezo. Bueno, eso fue lo que pensó Elías, que él solo quedaba. Pero el Señor le dijo, mira, hay 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Habían 7,000 personas que habían reconocido por revelación a Dios manifestado en Elías. Y él como hombre no sabía que habían unos cuantos más allí que habían reconocido que Dios estaba en él. Él había pensado que todos habían tropezado en el velo de carne que Dios estaba usando en ese tiempo. Pero siempre que Dios envía un velo de carne, siempre que Dios usa un velo de carne para Él manifestarse a través de ese velo de carne y revelarse a sus hijos, siempre hay hijos de Dios, siempre hay escogidos sobre la tierra, y ellos reconocerán a Dios manifestado en ese velo de carne. Siempre lo reconocerán. Elías no tenía que decírselo. Ellos lo vieron por revelación. Elías pensaba que él solo quedaba, pero el Señor le dijo, no, ellos me han reconocido a mí en ti. Ellos saben que yo soy en ti. Así es que hay 7,000. Ni el mismo instrumento de Dios sabía que habían personas que lo habían reconocido a Dios en él. El mismo profeta de la hora ha dicho en algunos mensajes, yo no sé quiénes son los escogidos, pero Señor, tú sabes. El mismo profeta como hombre, a menos que al Señor no le revelase quién era quién, como hombre no podía saber si usted o yo éramos escogidos, a menos que el Señor no se lo revelase. Como hombre no lo podía saber, pero Dios manifestado en él, revelando todo, entonces podía decirle si uno era o si no era. Bueno, el profeta también hablaba y decía que muchas veces él sabía cosas que mejor hubiera deseado no saberlas. También así nos pasa a nosotros. Y usted mejor, fíjese, usted y yo desearíamos mejor no saber quiénes son escogidos y quiénes no son escogidos. Y usted desearía mejor no saber que fulano o sutano no es un escogido, si es un amigo suyo, porque eso le dolería en su corazón. Por lo tanto, Dios deja estas cosas así en secreto, y Dios solamente hace algo, por lo cual el que es, responderá. Él hace lo que siempre ha hecho. Él traerá su palabra. Y el que es de la verdad, oye la verdad y la sigue. Y esa es la señal que usted tiene. Esa es la señal que usted tiene para saber si es o no es escogido. Si usted oye la palabra de Dios que ha venido manifestada a través del vaso de carne, del velo de carne que Dios usó y se manifestó en toda su plenitud en este tiempo, y usted la cree toda, usted tiene la señal más grande que alguien pueda tener. Despreocúpese en cuanto a que si es o no es. Mira, aunque el diablo le diga, mira, hiciste esto, tú no eres. Te dije, esa no es la señal. La señal de que yo soy es que yo creo todo lo que Dios ha hablado a través del profeta. Lo entienda o no lo entienda, me parezca sencillo, me parezca difícil, yo lo creo. A todo lo que el profeta ha hablado yo le digo amén. Y esa es mi señal de que soy escogido, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso lo dijo el Señor, y yo oigo la voz del Señor a través del velo de carne que Él ha usado en este tiempo. No importa la falta que tenga. Más tenía la mujer allá en el pozo de Samaria. Y el Señor le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es el tuyo. Que muchas faltas tenía, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba?
Esa era una simiente de Dios. Y cuando oyó esas palabras del Señor, se sorprendió y le dijo: paréceme que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos revelará todas las cosas. Y tú me estás revelando todas mis cosas, todos mis problemas. El Señor le dijo: yo soy que hablo contigo. Ella estaba llena de faltas y de faltas, de pecado, pero ella era una simiente escogida de Dios. Y cuando vio la señal mesiánica manifestada en carne humana, la cual es revelar los secretos del corazón de la gente, y que le reveló los secretos del corazón de ella, le reveló todos sus problemas, todas sus faltas. Ella sabía que esa era la señal del Mesías cuando viniese. Y cuando la vio manifestada frente a ella, a través de un hombrecito de 5 pies, 5 pulgadas, y 130 libras de peso, cuando ella vio eso a través de ese hombrecito pequeño, ella le dijo: cuando el Mesías venga, Él va a hacer estas cosas que tú estás haciendo. Paréceme que eres profeta. Ella sabía que cuando el Mesías llegase, el Mesías sería un profeta, revelando los secretos de los corazones de la gente. Y ella le dijo: paréceme que eres profeta. Así va a aparecer el Mesías, revelando los secretos de los corazones de la gente. Ella reconoció la señal del Mesías, reconoció que era profeta. Y estaba ella estaba sospechando: cuidado, este tiene todas las calificaciones de ser el Mesías. El Señor le dijo: sí, yo mismo que hablo contigo soy el Mesías. Sin embargo, a los religiosos allá, nunca le dijo: yo soy el Mesías. Él le dijo: bueno, crean por las señales. Ustedes no tienen la Biblia ahí, ustedes no saben tanto de la Biblia. Averigüen a ver cuáles son las cosas que el Mesías va a hacer cuando venga. Y si ustedes ven que están siendo hechas, entonces tienen ustedes al Mesías en medio de ustedes. La mujer samaritana no conocía mucha Biblia, pero ella sabía cuál era la señal del Mesías. Ella sabía lo que el Mesías habría de hacer, y ella, por ser simiente de Dios, tenía eso ahí guardado en su corazón. Y cuando una persona es simiente de Dios, lo único que necesita es ver la palabra manifestada en carne humana, haciendo lo que estaba prometido que iba a hacer. Y cuando el escogido ve eso, esa simiente que está ahí, la simiente de la palabra, la simiente eterna, despierta y reconoce a Dios manifestado en carne, y le dice amén a la palabra, y entonces despierta la realidad de lo que Él es. Ella estaba viviendo una vida que no era la vida de un escogido. Pero sin embargo, los fariseos y saduceos estaban viviendo una vida que aparentaba ser la vida que debe vivir cada escogido. Vidas santas, vidas nobles. Nadie podía estirar su mano para señalar a un líder religioso de aquellos días. Pero sin embargo, el Señor le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Y cómo fue conocido que no eran de Dios, sino de vuestro padre el diablo? Porque cuando vino la palabra de Dios manifestada en carne humana, Dios en carne humana metido dentro de un velo, ¿cuál fue la actitud que asumieron ellos? Rechazar y no reconocer que Dios estaba allí metido dentro de ese velo. Y entonces, en vez de reconocerlo, lo que hicieron fue rechazarlo y hablar mal de Él. Le decían: tú eres samaritano y tienes demonios, tú eres un loco. Y tú esos milagros que haces, los haces por el dedo de Belcebú. O sea, esos milagros que tú haces no son de Dios. Esos milagros son hechos por el poder del diablo. Ahí fue cuando el Señor le dijo: bueno, si yo echo fuera los demonios por el dedo, por el poder de Satanás, vuestros hijos, ¿por qué? ¿Por quién los echan fuera? ¿Ah? Entonces vemos que ellos no pudieron reconocer a Dios manifestado en ese velo de carne humana,
por cuanto no tenían representación de Dios, porque ellos no estaban en Dios desde el principio. Ellos vinieron a la existencia a través de la perversión que el diablo había introducido allá en el Edén. Pero ellos no habían venido a través del plan original de Dios. Ellos no estaban en los pensamientos de Dios. Por eso el Señor les dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Por eso vosotros no podéis oír mis palabras, porque no sois de mis ovejas. Bueno, cuán duro debió haber sido esto para aquella gente. Pero sin embargo, esta gente no pudieron creer que ellos no eran. Ellos probaban y decían: no, sí, nosotros somos, el que no eres tú. Al Señor le decían: el que no eres tú. Tú dices que eres hijo de Dios. Tú eres samaritano y tienes demonios. Tú eres un hijo ilegítimo y te vienes a hacer pasar como que eres hijo de Dios. Nada de eso. Lo que tú estás diciendo no es la verdad. Y entonces ellos querían probar que lo que ellos decían era la verdad y lo que el Señor decía era mentira. Pero sabemos que era que estaban tropezando en el velo de carne humana. Estaban tropezando en aquel velo de carne que era, ¿qué? Un joven de allá de Nazaret, un ayudante a ebanista, a carpintero, porque José era carpintero, y Jesús era el que estaba siempre con José trabajando en la carpintería. O sea, él era un ebanista también con José. Pero cuando llegó el tiempo de dedicarse por completo a la obra del ministerio para lo cual Dios lo quería, lo cual era ser el instrumento de Dios, donde Dios se manifestaría en carne en toda su plenitud y se daría a conocer a los escogidos. Entonces tuvo que dejar todo eso. Bueno, siempre el lugar donde tropiezan la gente es el velo de carne, donde Dios se mete y a través del cual Dios se manifiesta, se da a conocer a los hijos de Dios. Encontramos que siempre ese ha sido el problema. Siempre ese ha sido el problema. Pero por la gracia del Señor tenemos las palabras del Señor, que Él dijo que sus ovejas nadie las arrebata de sus manos. Y también el Señor dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las hayas revelado a los niños, porque así te agradó. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Encontramos que nadie puede conocer a Dios a menos que no sea por revelación. Encontramos que nadie puede conocer a Dios metido dentro de un velo de carne a menos que no sea por revelación de Dios. Y esta revelación de Dios solamente viene a los niños. Esta revelación de Dios siempre viene a los pequeños, a los hijos de Dios, pero no a los sabios y entendidos. Porque los sabios y entendidos, los cuales han alcanzado sabiduría y entendimiento intelectual a través del árbol de ciencia del bien y del mal que estaba en el huerto del Edén, a través de esa sabiduría nunca se podrá alcanzar nada del plan de Dios, porque está oculto para los ojos de los sabios y entendidos. ¿Y en qué forma está oculta? Bueno, cuando usted se quiere ocultar de alguien, pues usted trata de que no lo vean a usted y que vean a otro. Si usted quiere ocultarse de fulano de tal, pues quizás usted se esconde detrás de un árbol
y la persona lo que ve es el árbol, pero no lo ve usted. Y Dios, siempre que ha visitado a su pueblo aquí en la tierra, Él se ha ocultado detrás de algo, para que solamente los escogidos le reconozcan a través de su voz, porque las ovejas oyen su voz que sale a través del instrumento donde Dios está escondido. Pero las demás gentes lo que ven es el instrumento y no pueden ver a Dios. Y como los instrumentos que Dios usa, bueno, todos los seres humanos tenemos tantas faltas y tantas cosas, seguida la gente se ponen a mirarle el instrumento, el velo de carne, y comienzan a buscarle faltas. Al Señor Jesucristo le buscaron faltas. A los profetas del Antiguo Testamento le buscaron faltas. Ellos eran el velo donde Dios se escondía. Y siempre el velo humano, siempre el que se ponga a buscarle falta le encontrará. Mire, al Señor Jesucristo mismo, cualquiera que se pudiere a buscarle falta, siendo tan poderoso, cualquiera se pone a buscar la Biblia y encuentra que el Señor se sentía cansado y muerto del sueño. Entonces dice, pero si es Dios manifestado en carne, Dios no se cansa nunca. Ve, pero es que el velo de carne, como es un velo humano, tiene todas estas cosas que los seres humanos tenemos. Tiene debilidades, tiene cansancio, le da hambre. Siempre el que se ponga a buscarle faltas al velo de carne que Dios use, a la persona que Dios use, siempre le encontrará aparentes faltas. Y algunas veces le encontrará faltas de verdad. Pero cuando Dios mire ese velo de carne, no le ve ninguna falta. ¿Por qué? Porque Dios lo ve a través de la sangre de Cristo, que quitó todos los pecados y quitó todas las faltas que pueda tener un ser humano. Y así también cuando Dios lo mira a usted, lo mira y dice, no hallo falta en él. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. Entonces, siempre la gente está buscándole falta a Dios. Y le busca falta a Dios mirando al velo de carne que Dios usa. Porque a Dios nadie le puede encontrar faltas. Entonces trata de buscarle las faltas que tenga el instrumento que Dios usa. Y al buscarle faltas para encontrárselas, lo hacen con el propósito de rechazar lo que Dios está haciendo y revelando. Y por esa causa no reciben el beneficio para lo cual Dios se ha manifestado en carne en el tiempo que se ha manifestado. Las personas le buscan falta a Jesús de Nazaret. Y muchas personas no quieren recibir a Cristo como su Salvador, y ya se le hizo tarde, porque ya la redención terminó. Ya aunque quieran recibirlo como Salvador, ya es demasiado tarde, porque la redención es para los que pueden ser redimidos. Redimir quiere decir volver otra vez al lugar original. Y solamente hay una clase de material que puede ser redimible. Y esa clase de material son los hijos de Dios, los cuales estaban en Dios desde antes de la fundación del mundo. Estaban en los pensamientos de Dios, porque eran pensamientos, eran atributos de Dios en la mente de Dios. Y luego fueron expresados en carne humana, y al ser expresados en carne humana, entonces nos conocemos y nos llamamos cada uno por el nombre que nos fue puesto cuando nacimos. Pero usted era un atributo de Dios en la mente de Dios, y ese atributo, ese pensamiento de Dios fue expresado en carne humana y vino a ser en la actualidad lo que usted es. Un ser humano metido dentro de ese cuerpo humano. Pero usted estaba en Dios antes de la fundación del mundo. Usted es parte y era parte de Dios.
y ninguna parte de Dios puede ser quitada. Porque si una parte de Dios fuese quitada, entonces dejaría de ser un Dios completo. Entonces vendría a ser un Dios incompleto. Y Dios no puede ser un Dios incompleto, porque Dios es un Dios perfecto. Por lo tanto, usted siendo parte de Dios y estando en Dios desde antes de la fundación del mundo, entonces, cuando fue expresado en carne humana y vino a ser fulano de tal o fulano de tal, entonces, cuando usted escuchó acerca de la redención, acerca de volver nuevamente a Dios, porque Cristo nos reconcilió con el Padre, Dios manifestado en carne, vino para redimirnos, para volvernos nuevamente a Dios, al lugar original donde estábamos antes de la fundación del mundo. Y por eso es que cuando usted escuchó acerca del Evangelio de Cristo y de la muerte en la cruz del Calvario, usted reconoció esa manifestación de Dios y ese sacrificio y aceptó espontáneamente lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Y entonces usted fue redimido. Usted fue redimido en la cruz del Calvario, pero usted cuando acepta la redención, ahí es que usted vuelve a su lugar original. Mientras no la acepta, usted no ha vuelto a su lugar original. Por lo tanto, mientras no ha vuelto una persona, estará viviendo en el mundo como viven los demás. Y no se podrá hacer la diferencia entre hijos de Dios e hijos del mundo. Pero cuando usted recibe, acepta lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, acepta su redención, acepta el camino que Él preparó para usted y yo retornar a Dios, como hijos de Dios, a nuestro lugar original. Entonces cuando lo aceptamos, retornamos a nuestro lugar original, y entonces es que se viene a ver el cambio que hay entre los hijos de Dios que están redimidos y el resto del mundo. Y por eso es que actúan diferente los hijos de Dios a los hijos del mundo. Pero mientras tanto no se nota la diferencia. Usted tampoco sabía lo que era hasta que la luz de Dios brilló en su alma. Pero sin embargo usted sabía que había algo ahí como que alaba. Había ahí algo como un clamor. Y usted en su interior sabía que había algo entre usted y Dios y usted quería conocer a Dios. Eso era que usted era uno de los atributos de Dios. Eso es que usted era un hijo de Dios y eso estaba ahí sellado en el corazón y usted no sabía lo que era, pero luego cuando se manifestó, al usted aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces eso nació, brotó, y entonces usted supo que era un hijo de Dios. En Cristo encontramos que estuvo la plenitud de Dios. Y la gente siempre han tropezado y siempre tropezarán en el velo humano. Y han rechazado a Dios en todos los tiempos, la gente. Y por consiguiente han perdido el beneficio para lo cual Dios se ha revelado en carne humana. La gente perdieron el beneficio para lo cual Dios se manifestó en carne humana en Cristo. ¿Cuál era el beneficio? Salvación, redención. Ellos, por haberlo rechazado, perdieron el beneficio. Y entonces reciben lo que le corresponde. Los que rechazan, el Señor dijo, el que no cree ya es condenado. Pero ¿qué pasa con el que cree? El que cree tiene que vida eterna. ¿Ve usted los dos lados? El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado porque no creyó. Así es que están los dos lados. Y esos dos lados son las dos posiciones
que tomarán los seres humanos. Unos tomarán la posición de creer y otros tomarán la posición de no creer, de ser incrédulos. Los hijos verdaderos de Dios son los que toman la posición de creer. Los que no son hijos son los que toman la posición de incredulidad, porque son incrédulos en su interior. Por lo tanto, vemos que con incredulidad no se puede recibir ninguna bendición de parte de Dios. En Cristo estuvo la plenitud de la divinidad, Dios manifestado, revelado en carne humana, para redimir a los hijos de Dios. Todos los que rechazaron, los que no creen esa manifestación de Dios, en ese velo de carne, pierden o perdieron el beneficio para el cual Él se ha manifestado, lo cual, como les dije, es la salvación. En las 7 edades de la Iglesia, Dios estuvo en parte, o sea, en una porción, revelándose a través de los 7 mensajeros, velado, metido dentro de ese velo de carne, dentro de cada mensajero. Pero eso a través de las 7 edades de la Iglesia fue en parte, Dios en parte, porque Dios es la palabra, y la palabra a través de las 7 edades de la Iglesia fue en parte una porción para cada edad, una porción de la palabra para cada edad. Y Dios estaba velado en el mensajero de cada edad. Dios estaba ahí metido y estaba revelándose a través de cada mensajero en cada tiempo. Y los que vieron a Dios en el mensajero de la edad en que vivieron, ¿qué sucedió? Recibieron el beneficio para lo cual Dios se manifestó en ese mensajero para el día en que cada cual vivió. ¿Y qué beneficio recibió? Recibió el beneficio para lo cual Dios se manifestó a través de ese mensajero en cada edad, y fueron parte de la novia del día en que vivieron. Ninguno que no reconoció al mensajero y a Dios metido dentro del mensajero en el día en que vivió, no puede ser parte de la novia para el día en que vivió. Por ejemplo, en el día de Lutero, nadie que no reconoció a Dios manifestado a través de Lutero no podía ser parte de la novia de ese tiempo. Pero los que reconocieron a Dios manifestado a través de Lutero y reconocieron el mensaje de Dios a través de Lutero, esos vinieron a ser parte de la novia de ese tiempo. Pero luego vinieron los del tiempo de Wesley, y los que reconocieron a Dios manifestado a través de Wesley y reconocieron el mensaje de Dios a través de Wesley, fueron parte de la novia del tiempo de Wesley. Y luego vino el tiempo de la edad pentecostal, y los que reconocieron el mensaje para esa edad fueron parte de la novia de esa edad, los cuales han reconocido a Dios manifestado en este tiempo final. Siempre el velo ha sido el problema, porque siempre el velo es muy sencillo, y siempre Dios escoge la forma sencilla para manifestarse a sus hijos, porque sus hijos son sencillos. No son personas intelectuales, sino personas sencillas. El 7º mensajero fue el instrumento de Dios para Dios manifestarse en la edad pentecostal, la 7ª edad. Y los que reconocieron a Dios manifestado en el 7º mensajero en la edad pentecostal, ellos son parte de la novia de la 7ª edad. Pero luego de terminar la 7ª edad, ¿qué sucede? Viene la edad de la palabra. Y en la edad de la palabra,
entonces Dios en toda su plenitud, manifestado en el séptimo mensajero, en ese velo de carne, revela todos los misterios de Dios, y los que reconocen a Dios manifestado en carne, en el séptimo mensajero, que es el velo de carne que Dios usó para revelarse al pueblo, esos son los que son parte de la novia de la edad de la palabra. Y esos son los que vienen a entrar en las bodas del Cordero. Esos son los que se casan con el esposo. Los que reconocen al esposo en carne humana, en la carne del séptimo mensajero, en el cuerpo del séptimo mensajero. Por eso dice la parábola de las 10 vírgenes, y a medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo, salid a recibirle. Y lo correcto, la traducción correcta es: he aquí el esposo, miradle. ¿Por qué? Porque el esposo, que es Cristo, que es Dios en toda su plenitud, está metido en el séptimo mensajero. Y por eso dice: miradle. Pero los griegos vinieron para ver a Jesús, vinieron para mirar a Jesús, pero no lo vieron, solamente vieron el velo, pero no vieron a Dios que estaba dentro de ese velo. Pero Pedro vio a Dios metido dentro del velo. Y así también pasa hoy. He aquí el esposo, salid a recibirle, o sea, miradle. La voz de Dios dice: miradle. Pero son muchos los que miran y lo único que ven es el velo, pero no ven dentro de ese velo por revelación a Dios en toda su plenitud, manifestado en esa carne, en el cuerpo del séptimo mensajero. Entonces muchos miran, y cuando miran, lo que ven es un profeta. Y dicen: es un profeta. Pero es más que profeta. Porque dentro de ese profeta, porque dentro de esa carne humana, dentro de ese velo, está Dios en toda su plenitud, manifestándose, dándose a conocer a sus hijos, a su pueblo, y a la vez ocultándose de los incrédulos. Porque Dios se oculta de los incrédulos, Dios se oculta de los que no son sus hijos, Dios se oculta escondiéndose detrás del velo de carne que él usa. Pero los hijos saben que dentro de ese velo de carne está Dios metido. Y ellos no dicen que el velo de carne es Dios. Ellos más bien dicen: el velo de carne sí es el séptimo mensajero, es el profeta. Pero dentro del profeta, dentro del velo de carne, está Dios en toda su plenitud. Y ellos por fe, por la revelación, ven a Dios ahí dentro. Y cuando ellos ven a Dios ahí dentro, ellos reciben el beneficio para lo cual Dios ha venido manifestado en carne. De otra manera no se puede recibir el beneficio para lo cual Dios se ha manifestado en carne. Ahora, ¿cuáles eran las promesas o cuáles son las promesas para el día de hoy, para Dios revelarse? ¿Cuáles son las promesas para Dios revelarse hoy? ¿Y cuál es el velo humano que Dios usaría hoy? En San Lucas capítulo 17, verso 30, y San Mateo 24, 36 al 37, dice: y como fue en los días de Lot, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, se revele. Recuerde, el Hijo del Hombre es Cristo. Y cuando el Hijo del Hombre se manifiesta, el Hijo del Hombre manifestado, eso es Dios manifestado en carne humana, apareciendo como un profeta. O sea, Dios en un profeta metido.
También nos dice Timoteo, primera de Timoteo 6 del 14 al 16, este es San Pablo hablándole a Timoteo, y él habla unas cosas aquí tan importantes que no se nos debe pasar por encima. Mire lo que dice aquí San Pablo, capítulo 6 de primera de Timoteo, del 14 en adelante, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. De ninguno de los hombres le puede ver, pero Él se manifiesta en un velo de carne y solamente por revelación puede ser visto, pero no por vista, porque ninguno de los hombres le puede ver por la vista humana, solamente por la revelación divina, porque Dios es espíritu, pero Él, siendo espíritu, se mete dentro de carne humana para darse a conocer a su pueblo. Hemos visto que Él se manifestaría como Rey de reyes y como ¿qué? Como Señor de señores. ¿Cuándo? En su aparición en el fin de los tiempos, en el cual nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y míralo aquí apareciendo, manifestado como Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, del verso 11 en adelante, dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa en la gara del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. San Pablo decía que en su aparición también vendría como ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Y Apocalipsis 19 dice que viene como Rey de reyes y Señor de señores, con su nombre escrito en su vestidura y en su muslo. Y también en las edades, página 14, dice también cómo vendría en este tiempo. Página 14 dice: era tiempo para que Dios, el Mesías, volviera a llevar su novia y entonces presentarse, a hacerse conocido a Israel. Así que vemos a Dios nuevamente viniendo para tomar una relación física, para tomar una relación en carne humana. O sea, para tomar una relación metido dentro de un velo de carne, para tomar una relación física con el hombre como el hijo de David, Rey de reyes y Señor de señores, y el novio de la novia gentil. ¿Cómo vendría, cómo aparecería en este tiempo? Como el novio de la novia gentil, como el Rey de reyes y Señor de señores, como el hijo de David. Dios manifestándose en carne nuevamente en este tiempo final, como lo hizo cuando se manifestó en carne en los días del Señor Jesucristo. Y también en la página 256, dice, hablando
de la venida del Señor, dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Eso es Apocalipsis 19. Y será completamente Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí lo tiene. Así sería la venida del Señor. Dios, que es la palabra, encarnado en un hombre. Y la página 130 o 131 nos dice, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo y blanco, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. ¿Ve? Apocalipsis 19 es la venida del Mesías. Dios manifestado en carne, en un hombre, el séptimo mensajero. La carne no es el Señor. El velo no es el Señor, el velo de carne no es el Señor, sino el que se metió dentro de ese velo de carne. Estas son las escrituras, estas son las profecías que estaban prometidas, que se cumplirían en este tiempo. Y aún hay más. Como vemos en la página 213 y 214, porque fíjese, siempre hay un grupo que cree, pero hay otro grupo que no cree. Los hijos creen y oyen la voz de Dios. Los que no son hijos no oyen la voz de Dios y no pueden creer. Cuando vino el Señor, las religiones, las denominaciones no creyeron. Pero sin embargo, gente pobre y humilde, pescadores, Pedro, Jacobo, Juan, gente de pescadores sin letra, gente que no tenía instrucción intelectual, pudieron creer. ¿Por qué? Porque eran hijos. Encontramos también personas de mala fama, como Zaqueo, que era un cobrador de impuestos y que había cobrado de más. Porque él dijo, Mateo también, y estos dijeron, bueno, ahora yo pagaré a cada cual lo que he tomado de él y le daré al tanto por ciento, o sea, le pagaré con intereses lo que le cogí de más. Esto pasó cuando ellos recibieron al Señor, que fueron cambiados. Pero antes ellos actuaban malísimo, pero sin embargo eran hijos de Dios. Y esta clase de gente fueron los que le recibieron, pero no le recibieron porque eran malos o eran buenos, sino porque eran hijos de Dios. Y no importaba la condición en que ellos estuvieran, con todo y eso eran hijos de Dios. Y no importaba en la condición que estuvieran los que no eran hijos de Dios, no importaba en la condición de santidad que estuvieran, con todo y eso no eran hijos de Dios y no podían serlo. Porque el que es hijo, y el que no lo es, no lo es. Aunque lo adopten, aunque lo tomen como hijo adoptivo,
con todo y eso no es hijo legítimo. Entonces eso es lo más que hay hoy en día. Están tomando muchos hijos adoptados, pero esos no son hijos legítimos, son hijos bastardos. Hijos legítimos son los que nacen de su Padre Dios y que están en los lomos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando usted puede ver estas cosas, entonces usted puede tener seguridad en su corazón y saber que si usted es un hijo de Dios hoy, nadie podrá evitar que usted lo siga siendo siempre. Porque antes de usted saber que era un hijo de Dios hoy, usted era un hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que estaba en los lomos de los pensamientos de Dios, pero ha sido expresado, manifestado hoy como hijo de Dios. Y no hay diablo que lo pueda arrebatar de la mano de Dios. Por lo tanto, esté confiado. Puede ser que el diablo lo haga tropezar en algunas cosas. Puede ser que el diablo, si usted se descuida como hijo de Dios, puede ser que usted tenga algunos tropezones. Pero con todo y eso sigue siendo hijo de Dios. Puede ser que usted cometa algunas faltas o errores, pero nada de eso le impide para ser un hijo de Dios. Pero hay algo que usted no podrá hacer nunca. ¿Sabe qué es? Ser incrédulo a la palabra de Dios, eso nunca. Porque usted creerá toda palabra que ha salido de la boca de Dios. No importa que el resto del mundo diga que no es así. Usted lo cree porque salió de la boca de Dios a través de los labios del velo de carne que Dios usó en este tiempo. Y eso de usted creer, ese es algo espontáneo que sale de allá adentro. Nadie lo obliga a creer. Usted cree porque es un creyente. Pero uno que no sea creyente, por más que uno le pruebe por aquí o por acá, por más que uno trate de convencerlo, nunca podrá creer. A lo más que puede llegar es a ser un creyente manufacturado, que cuando se ponen las cosas malas y cuando se llega a cierto momento, entonces dicen, hasta aquí llegué yo. Eso sí que no lo puedo creer. ¿Ve? Es que no era un creyente, sino que lo convencieron y vio algunas cosas, porque le fueron razonables, las pudo ver por los sentidos, pero no por revelación, porque solamente la revelación está en los hijos de Dios. Ahora, ¿ve usted la diferencia que hay en uno ver las cosas por revelación divina y verlas por los sentidos humanos? Es una gran diferencia. Por eso, a los hijos de Dios no hay que empujarlos para que crean. Lo único que hay que hacer con los hijos de Dios es traerle la palabra. Se le predica la palabra, se le trae lo que ya Dios ha hablado a través del velo de carne que Él ha usado en este tiempo, y los hijos de Dios dicen, gloria a Dios, eso yo lo creo. Gloria a Dios, amén, eso es así, dice el Señor. Pero no se ponen a pelear con la palabra. ¿Ve usted la gran diferencia que hay? Pero los manufacturados pues hay que estarle probando por aquí, por allá, convenciéndolos para que no se vayan. Pero por eso es que cuando se predica la palabra como es, pues entonces se puede decir, bueno, el que se quiera ir, se puede ir. Porque uno sabe que solamente se pueden ir los incrédulos, porque no creen lo que Dios ha dicho a través de su velo de carne, el cual ha usado en este tiempo. Pero un verdadero creyente, él dice, ¿y para dónde voy a coger? Si solamente en Cristo manifestado a través del velo de carne, solamente a través de lo que ha sido hablado a través de ese velo de carne, solamente eso es palabra de vida eterna. Y si me están dando lo que fue hablado por ese velo de carne, ¿para dónde voy a coger? Si eso es lo que yo quiero, que me digan lo que Dios dijo a través del profeta.
a través del velo de carne. El escogido dice, yo no quiero que me vengan con filosofía, ni con teología, para tratar de convencerme de esto y lo otro. Yo lo que deseo es oír lo que ya Dios habló a través del velo de carne que Él usó. Eso es lo que desean los hijos de Dios. ¿Para qué? Para decirle amén a lo que ya Dios ha hablado a través del velo de carne. No se ponen a razonarlo. Si lo pueden entender rápido, le dicen amén, y si no lo pueden entender, con todo y eso, ellos saben que eso es palabra de Dios, que ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, le dicen amén también. Y lo que no entienden ahora, lo entenderán después. ¿Cuántas cosas usted no entendía hace algún tiempo? Pero sin embargo, cuando las oía, le decía amén, porque eran cosas que habían sido dichas por el mensajero. Y ahora las viene a entender, pero primero las creyó. Siempre el verdadero creyente lo que hace es que cree. Y luego lo que no puede entender en el momento lo entiende después. Pero cuando la persona trata de entenderlo todo para después creer, eso no es nada de bueno. Si es un escogido el que está haciendo eso, no lo debe de hacer. Porque esa no es actitud para un escogido, sino que esa es actitud para los manufacturados. Esa es la forma de actuar de los manufacturados, pero no de los creyentes. Por lo tanto, si algún creyente verdadero hace en algún momento algo así, no debe de hacerlo más. Debe creer todo lo que Dios ha hablado a través de su velo de carne que ha usado en este tiempo. Y después lo que no pudo entender por el momento, pero que le dijo amén, entonces le puede decir al Señor, bueno, Señor, esto que tú has dicho a través de tu velo de carne, de tu instrumento, de tu séptimo mensajero, pero que fuiste tú el que lo dijiste, Señor, yo quiero entenderlo también. Entonces usted le puede pedir al Señor que le dé entendimiento, que le abra el sentido para usted entender esas cositas que usted no pudo entender. Y el Señor entonces le va a dar entendimiento para que entienda esas cosas. Pero usted nunca le debe de pedir al Señor que le dé entendimiento para entender algunas cosas que el profeta ha dicho para después creerlas. No. Eso no debe hacerlo usted nunca, porque usted es un verdadero creyente y usted entonces dígale espontáneamente a la palabra, dígale amén siempre. Después entenderá lo que no puede entender por el momento. Ahora mire, ese es el grupo de los verdaderos creyentes, el que cree la palabra que ha salido de la boca de Dios, que ha salido a través del instrumento del velo de carne que Dios ha usado para manifestarse en este tiempo. Pero hay otros que no pueden creer. Ellos dicen que creen, pero no pueden creer. Página 213 y 214, mire la partecita importante y dura en la cual tropiezan y que no la pueden creer. Siempre es en el velo de carne, ¿sabe? Siempre donde tropiezan y no pueden creer es por causa del velo de carne. Por causa del velo de carne no pueden creer que Dios estaba ahí en ese velo de carne en toda su plenitud. Página 213, comienza el profeta a decir: ahora ellos no quieren la palabra, o sea, la iglesia, la Odisea, porque se quedaron con sus tradiciones. Entonces la palabra de Dios no le es efectiva. No funciona para ellos, no le produce el beneficio para lo cual ha sido revelada y manifestada la palabra. Ha sido revelada y manifestada ¿para qué? Para traernos la revelación para el rapto, la fe para el rapto, y no le es efectiva, no le produce la fe para el rapto. ¿Por qué? Porque no la quieren recibir, no la pueden aceptar. Dice, entonces la palabra de Dios no les es efectiva. Es lo mismo hoy con la Eva espiritual,
que es la iglesia. Ella no la quiere. Quiere más bien guardar sus tradiciones y apartarse de la palabra de Dios. De nuevo se queda con las denominaciones, los credos y las tradiciones de sus ancianos. ¿Sabe? Los ancianos son los ministros, los pastores, las tradiciones de los pastores, en vez de tomar la palabra de Dios. Y cuando le es presentada la promesa de la palabra en los últimos días, ella no la acepta. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la promesa de la palabra en los últimos días? Dios encarnado nuevamente. Eso fue lo que fue prometido. Ya mismo lo vamos a ver. Y cuando le es presentada a la Eva espiritual, la iglesia de la Odisea, cuando le es presentada la promesa de la palabra que ha sido dada por Dios para este tiempo, de que Dios se encarnaría nuevamente por segunda vez, como lo hizo allá cuando se encarnó en Cristo, cuando le es presentado Dios manifestado en carne hoy en el séptimo mensajero, no lo pueden aceptar. No, eso no. Él fue como nosotros. Sí, el vaso, el velo de carne fue como nosotros. Y eso es lo grande, que en un vaso, en un velo de carne como nosotros, Dios se metió y se manifestó plenamente. Y ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio del séptimo sello. Dios manifestado en carne nuevamente en uno de nuestros amados hermanos. Ella no la acepta porque ella se queda con sus tradiciones, así como hizo la novia hebrea. Aunque la verdadera palabra sea manifestada, probada y vindicada, ella no la acepta. ¿Por qué? Porque allí está el tipo. No lo puede hacer. El tipo está en la novia hebrea, o sea, los hebreos que no pudieron aceptar la palabra vindicada y manifestada en carne humana cuando vino en el tiempo de Jesús. Era Dios manifestado en carne humana, en un velo humano, y no lo pudieron aceptar. Y la novia hebrea no lo pudo hacer, entonces la iglesia en este tiempo tampoco lo puede aceptar. La iglesia, pero la novia, los escogidos, sí. Porque la iglesia de hebrea no lo pudo aceptar, pero los escogidos, los 120 sí lo aceptaron. Los apóstoles sí lo aceptaron. Y así también es hoy. La iglesia no lo puede aceptar, la Odisea no, porque está ciega. Pero los escogidos sí lo reconocerán. Bueno, ¿por qué? Porque allí está el tipo, no lo puede hacer. Correcto, no se puede no se puede apartar del tipo. Y ha sido predicho que así haría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escuche esto. ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es estar alegres por encontrarnos adentro. Eso es estar listo. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que no pueden recibir, con la iglesia que no puede recibir la palabra prometida para esta hora, que sería Dios manifestado en carne nuevamente? ¿Qué podemos hacer? Con ellos no podemos hacer nada. Orar por ellos para que, aunque sea sus nombres no sean borrados del libro de la vida, aunque tengan que pasar por la gran tribulación. Pero en cuanto a nosotros, lo único que podemos hacer es estar alegres de encontrarnos dentro, creyendo que Dios ha sido manifestado en carne en este tiempo, en el séptimo mensajero. Vamos a seguir. Eso es estar listos. Las iglesias dicen que están listas para el rapto, sin haber reconocido a Dios manifestado en carne en este tiempo. Eso es estar sin preparar. Dios prometió que en los últimos días Él manifestaría y vindicaría su palabra a ella, a la iglesia. Y aún con eso ella no aceptaría. ¿Lo ve ahí?
todo lo que Dios le prometió por medio de sus siervos, los profetas, Dios prometió por Jesucristo, por Joel, por Pablo, por Malaquías, por Juan el Revelador. Él prometió por todos esos profetas exactamente lo que sería el último mensaje para ella. El último mensaje para la iglesia, que sería lo que fue prometido a través de todos estos profetas. Por eso es que el mensaje para ser predicado a la novia hoy, la cual ya es la esposa, es ¿cuál? El mensaje final, lo cual es lo que estaba prometido para este tiempo, Dios manifestado en carne, y por eso es que tiene que ser predicado a los escogidos, la manifestación de Dios en carne en este tiempo y su propósito, porque ese es el mensaje para la iglesia hoy, para los escogidos. La iglesia lo rechaza, pero los escogidos saben que es la verdad porque ha sido hablado por Dios y lo creen de todo corazón. Él prometió por todos esos profetas exactamente lo que sería el mensaje, lo que sería el último mensaje para ella. Ahora, si desean revisar estas citas, desde luego ya ustedes la conocen, pero son San Juan 14:12, Joel 2:28, Segunda de Timoteo 3, Malaquías 4 y Apocalipsis 10 del 1 al 7, prediciéndonos exactamente lo que sucedería ahora mismo. Fíjese esas profecías, Malaquías 4, Apocalipsis 10 y todas esas otras profecías estaban anunciando, prediciendo, profetizando lo que sucedería en este tiempo final, lo que sucedería en ese mismo tiempo donde el profeta estaba allí predicando. Y para la iglesia, ¿qué es? Todas esas profecías ahí dadas, ¿qué es eso para la iglesia? ¿Qué es el cumplimiento de eso? La palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo de nuevo. Fue hecha carne en los días de Cristo y sería hecha carne ahora en el tiempo final. ¿Y qué pasa? Eso sería la palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo de nuevo. Y ellos simplemente no lo creen. Cuando alguna persona no puede creer